Queridos hermanos, qué gusto saludarles en la gracia del Señor Jesús. Que el Espíritu Santo les esté acompañando a ustedes, como también a todos aquellos que, aunque no están de acuerdo conmigo en parte o en todo, que el Señor también bendiga sus hogares, su salud, su entrar, su salir, que sea protegido por los ángeles de nuestro Señor. Y según la voluntad de Dios, que usted pueda también llegar a comprender lo que es la maravillosa e inmensa gracia de Dios, que por la sangre de Cristo derramada en la cruz ha perdonado nuestros pecados. Bueno, el tema de hoy, como ustedes lo vieron allí en la miniatura, yo no creo en los credos, dicen algunos, son paganos, son del romanismo. Yo no puedo creer en esas cosas. Mi iglesia no cree en los credos. Nosotros tenemos a la Biblia como nuestro propio credo. Y bueno, esa es la actitud de que nosotros somos autosuficientes, que nosotros tenemos la única y verdadera revelación que Dios ha dado, que todo el trabajo, el martirio, la sangre derramada por los primeros cristianos, por los padres apostólicos, al tratar de reunir la enseñanza de nuestro Señor Jesús, de los otros apóstoles del Antiguo Testamento, en una enseñanza sólida, duradera, la rechazan, dicen nosotros tenemos nuestros propios pioneros, y para mí fue algo muy interesante porque en el seminario adventista de Andrews nosotros estudiamos la historia de la iglesia cristiana temprana y estudiamos todos estos credos, estudiamos todos los concilios. Pero lo tomamos como, bueno, esa es la historia de aquella iglesia cristiana. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia adventista, la actitud de los profesores era, esta es la verdadera iglesia cristiana. Lo del pasado, bueno, pobrecitos, ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy, porque nosotros tenemos una maravillosa revelación, la revelación del espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, que eso nos ayuda a interpretar toda la escritura. Eso lo decía el presidente de mi universidad allá, el doctor Herbert Douglas, que no había mayor revelación que la revelación que había sido dada en las visiones de Elena White. Pero como nosotros nos hemos dado cuenta aquí, las visiones y el conflicto de los siglos comenzó con Elena White copiando el drama novelesco, épico de John Milton, un autor inglés por allá en el siglo XVI, cuando se estaba formando el idioma inglés en una forma más duradera y más pura. De hecho, los escritos de Milton están al par con los escritos de Shakespeare. Así que nosotros como cristianos que confesamos nuestra fe cristiana, tenemos como nuestros pioneros aquellos que con sudor escudriñaron las escrituras, no guiados por estas visiones y experiencias subjetivas de un ángel o de la voz de Jesús que les iba guiando, y le entregó a Elena White un cordón verde, y le dijo, cada vez que tú quieras verme, puedes jalar el cordón verde, que ese cordón verde se usa en el espiritismo con el mismo fin.
de llamar a los espíritus. Y Elena White se le salió de que ella era guiada por un ángel que le había dado un cordón verde. Eso fue en una de sus primeras visiones que ella vio el dicho cordón verde. Así que nosotros no podemos poner nuestra fe en algo así. Nosotros, al menos este servidor, yo he escudriñado, estudiado, investigado la historia detrás de las creencias y los credos. El credo apostólico, el credo de Atanasio, que también se le conoce como el credo de Nicea. Y cabe decir que para el año 300, que no son muchos años después de Cristo, relativamente, había dos grandes personajes teólogos en Alejandría de Egipto. Uno de ellos era el obispo de Alejandría, pero no obispo en el sentido que hoy se entiende en la Iglesia católico-romana. Es obispo en el sentido bíblico, de supervisor, del que guía, del que está al frente de varias iglesias. Atanasio era el obispo de Alejandría. En Alejandría había varias iglesias y en una de esas iglesias había un fulano que también era sacerdote, estaba bajo su cargo. Se llamaba Arrio. Y Arrio comenzó a enseñar a su congregación que Cristo era un ser creado, que era menos que el Padre, menos que el Espíritu Santo. Había sido ascendido a Dios, se le había otorgado deidad. ¿Y a quién suena esto? Esto suena igualito a John Milton y a Elena White. Pero todo eso había comenzado con Arrio. Y que por lo tanto Cristo se nos dio como un ser inferior a Dios, pero humanamente se relacionó con Dios, sostuvo una relación humana, y algunos seguidores de Arrio, como lo fue Elena de White, y James White y varios, casi todos de los pioneros, creían que Jesús fue creado con cierta tendencia al mal, o si no fue tendencia al mal, al menos susceptible a la corrupción, al mal, que su naturaleza misma como ser humano tomó nuestra naturaleza caída, aunque Elena White dice que había sido ya molida y estropeada por no sé cuántos miles de años de pecado. De todos modos, la herejía de Arrio era que Cristo era un ser creado, y cuando fue enviado por el Padre, y Cristo entonces nos dio un perfecto ejemplo de cómo obedecer la voluntad de Dios para ser salvos. Cristo no fue nuestro sustituto. Ellos omiten esas palabras del Nuevo Testamento. Cristo fue dado como nuestro ejemplo. Y asimismo creen los testigos de Jehová, en gran parte los mormones. Bueno, Atanasio, que era el obispo, residiendo en la misma ciudad de Alejandría de Egipto, y ustedes se dan cuenta, aquí es Alejandría de Egipto, donde se ventilan todos estos asuntos, no es en Roma. Por eso nosotros podemos decir con toda libertad que esta controversia y la manera como se libró, como se resolvió, no fue por medio de la intervención del Papa o de la Iglesia de Roma.
se resolvió en el año 325 en el concilio de Nicea, algunos dicen Nicena, porque el emperador Constantino, fíjense ustedes, esa es la figura civil tenía más poder que el obispo y más poder que el obispo de Roma. El obispo de Roma para ese entonces no había alcanzado el poder que tiene hoy. Ese poder lo alcanzó políticamente, pero eso ya es otro tema. Entonces se llevó a este concilio el pensamiento y los escritos de Atanasio, como también los escritos de Arrio, y llegaron los representantes. Esa sí fue una de las primeras conferencias generales, asociaciones generales. Llegaron los representantes, escucharon las posturas de Arrio y las posturas de Atanasio. Y finalmente, lo que triunfó fue la postura de Atanasio. Posteriormente, algunos piensan que fue San Ambrosio quien la escribió en latín, más o menos en la forma que ahora la tenemos traducida al español en el siglo IV. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué hay en este credo que ustedes, los que se oponen a los credos, ven como herejía, ven como paganismo, ven como algo que rechazar? ¿Qué hay? Vamos a ver. Todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la verdadera fe cristiana. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. De tal modo que comienza con una advertencia bastante fuerte. Ahora bien, esta es la verdadera fe cristiana. Ahora, este sí es uno de nuestros pioneros. Ojalá que la Iglesia Adventista llegara a reclamar a estos santos hombres que habían sufrido, habían sido calumniados por estudiar, investigar y presentar. ¿Qué tal si Atanasio no se hubiera dado a la tarea? Todo el mundo cristiano hoy creería en la herejía de Arrio y tendría a Cristo como menos que un Salvador. Pero yo quiero seguir adelante con todo esto. Dice este credo: adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia. ¡Qué palabras más oportunas! Sin confundir la persona del Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, ni dividir su sustancia, es decir, una sola sustancia une a estas tres personas, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. A ver, ¿qué tienen en contra de esto? Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Allí no hay ninguna investidura de Cristo a Dios. Allí Dios no declara a los ángeles que tengan en consideración a Cristo como a Jesús, como si fuera Dios mismo, como si fuera. No. Esta declaración
es contundente. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, es decir, jamás fue creado. El Hijo es increado, gloria a Dios. Esa es la gran diferencia entre Arrio y Atanasio. Porque Arrio contendía que el Hijo sí fue creado, como también el Espíritu Santo. El Espíritu es increado. El Padre es infinito. El Hijo es infinito. El Espíritu Santo es infinito. Tal vez algunos de ustedes jamás habían visto la declaración de la Trinidad de esta manera tan sucinta y tan clara. El Padre es infinito. El Hijo es infinito. El Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno. El Hijo es eterno. El Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos. Hay solo un ser eterno. Y allí está la maravilla de la Trinidad. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. A ver, estas cosas no las puede razonar la lógica humana. No tenemos cabeza para eso. Pero la fe nos ayuda a razonar que estas cosas son la lógica de Dios, el principio de la lógica de Dios. Y la lógica de Dios es muy diferente a la lógica humana caída. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios, como nosotros vimos en los textos bíblicos del video anterior. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdadera fe cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la fe cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. Maravilloso. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Y no obstante, no tiene comienzo. Esta manera de usar la palabra engendrado es para decir que Cristo es de la misma naturaleza, de la misma esencia de amor del Padre.
Ese es el significado hebreo. Lo mismo cuando dice que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo procede de esa misma naturaleza y es la realidad que el Espíritu Santo es de la misma naturaleza de amor del Padre. Por lo tanto, hay un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y esta revelación de la Trinidad se da a nosotros como raza humana que nos conocemos en nuestra identidad social como papá, mamá, hijo, hija. Por lo tanto, en su existencia eterna, esta Santa Trinidad, este Dios único y solo, que aún así existe en tres personas, es un Dios que desconoce comienzo alguno. Han existido eternamente desde la eternidad. En esta Trinidad nada es antes o después. Nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. Esta es la verdadera doctrina de Dios. ¿Y qué es lo que no hay en este credo que tú no quieres creer en este credo? Muchas personas dicen, yo no creo en los credos, pero jamás le han puesto el ojo a los credos. Este es uno de los credos principales, el otro es el credo apostólico. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad. Y su unidad en su Trinidad. Alabado y bendito sea el Señor. Por lo tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe cristiana confiesa, creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano, igualmente en su encarnación. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos. Y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo. Y fíjense ustedes que Jesús fue engendrado fuera del tiempo. Esa relación de padre o hijo no tuvo un ser en el cual Dios engendró a Jesús. Eso no tiene sentido. Pero son de la misma sustancia. Es la manera como Dios se revela a nosotros para que nosotros tratemos de entender la relación de amor de padre e hijo. Pero no de un ser creado a un ser increado. Cristo es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo, plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Ahí sí. Quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un solo Cristo. Él es uno,
no por la conversión de su divinidad en carne, es decir, que ahora es uno porque todo lo que era divino ahora se volvió humano, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Es la humanidad la que se asume a su divinidad. Él es uno, ciertamente no por confusión de su sustancia, es decir, no porque su divinidad se confundió con su humanidad, sino por la unidad de su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es uno solo humano, es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. Él sufrió por nuestra salvación. Él descendió al infierno. Allí la traducción es Él descendió a los muertos, porque dice Él resucitó de entre los muertos. Él ascendió al cielo. Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el hecho de que descendió a los muertos vació el lugar de los muertos y ellos resucitaron juntamente con Él. Y eso volverá a ocurrir. Ya nosotros tendremos tiempo para hablar más de eso. Por ahora, dejen eso allí. Pero de que Jesús descendió a los muertos y resucitó y los muertos salieron con Él. Eso es bíblico. Ustedes pueden ver eso en el libro de los Hechos. Él ascendió al cielo, Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuentas de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna. Los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Y yo puse aquí, entre corchetes, que es un fuego purificador, no destructor, sino es un fuego purificador. Esta es la verdadera fe cristiana. Uno no puede ser salvo sin creer en esto, con firmeza y fidelidad. ¿Por qué? Porque solamente Cristo, como eterno Dios, en su sustancia divina, y aún así en su humanidad, es un solo Dios, y es Dios entonces quien hace la obra perfecta de salvar al ser humano. En carne sufre, en carne toma sus pecados y los destruye. Por eso el pecado tiene que ser destruido por Dios, porque el pecado no puede ser destruido en un ser creado. Tiene que ser destruido en un ser increado. De tal modo, todo esto nos da la seguridad y la confianza que por la obra de este gran Dios manifestada aquí en Cristo, nuestros pecados han sido plenamente perdonados. Ahora, en nuestro propio video nosotros vamos a comparar estas creencias que hemos visto aquí en el credo de Atanasio con el punto de referencia con el cual yo me identifico, y no me disculpo por eso, porque yo me crié en el seno de la iglesia adventista y creí otras cosas, pero hoy comparto estas joyas de nuestros pioneros, hablando
de los padres apostólicos, de nuestros pioneros que entregaron a la iglesia esta confesión de fe, viviendo ellos mucho más cerca al evento de Cristo que nosotros, tantos años después, 2000, ahora 24 años. Para darnos esa confianza que tú y yo somos amados y aceptos en el amado. Bien, muchas gracias por escuchar. Si todavía están allí, por favor denle el like a este video. Suscríbanse, por favor, queremos llegar a los 4000 suscriptores antes del fin del año. Y por lo tanto compartan estos enlaces con otros. Y aún las personas que no están de acuerdo conmigo pueden usar todo esto para demostrar cuán equivocado estoy yo, si así ustedes lo creen, y entregarlo a otras personas para que ustedes vean pues los errores de Camacho y ellos decidan si, como los bereanos, ¿no?, si en realidad estas cosas son así o no. Pero no tiene que ver con Camacho. Ustedes van a tener que tomar a Atanasio, leer sus escritos, cómo se documentó él, de qué manera llegó él, cuáles fueron los versículos de la Biblia que él usó para llegar a estas conclusiones. Pero ya nosotros en el video anterior vimos esos textos bíblicos. De tal modo que muchos de ustedes van a pensar que yo estoy aquí promoviendo el catolicismo, como ya me lo dijeron en un comentario. Usted está promoviendo el catolicismo. Yo estoy promoviendo a Cristo, el eterno Dios y plenamente hombre, muriendo, teniendo misericordia de este pobre pecador que también se une a ti en confesar el nombre de Jesús. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios ahora y para siempre. Amén.